Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien, así volvemos nuevamente a nuestra clase. Día de hoy, eh, nuestra materia de Gabinete Laboratorio Hardware. Soy el profesor Julio César Zorrilla y voy a estar presentando mi material de día de hoy, siguiendo nuestra actividad en el Classroom, ¿verdad? Todos ustedes tienen esto en el Classroom. Hay algunos que todavía faltan enviar su trabajo, ¿verdad? Pero como nuestra materia de hoy es Gabinete Laboratorio Hardware, vamos a entrar en nuestra parte en nuestro Classroom, ¿verdad? Vamos a abrir trabajo en clase y ahí nos vamos directamente ya a la unidad 4, que es integración ATA, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro material. Voy a estar también usando otro material a la par para poder ir entendiendo un poco mejor esta actividad de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco de las conexiones ATA, ¿verdad? Eh, Esta norma de fabricación, la ATA en sí, una norma, ¿verdad? Aparece como un conjunto de especificaciones estándar para el manejo de la función en el dispositivo, ya sea disco rígido o CD-ROM, ¿verdad? Por ejemplo. Y de esta forma transferir los datos, ¿verdad? Del mismo al microprocesador o viceversa, ¿verdad? Esta norma aparece desde el diseño del modelo AT del IBM PC, ¿verdad? Sabemos que el AT nació desde las máquinas IBM, ¿verdad? Que eran para PC, basado en un procesador 8286 de la firma Intel, ¿verdad? Con este avance tecnológico, las especificaciones ATA han evolucionado y sus revisiones se han denominado ATA 2, ¿verdad? Que son revisiones ATA 2, ¿verdad? O ATA 3, revisión de 3, etcétera, ¿verdad? Comúnmente se habla de unidades IDE, ¿verdad? O EID, ¿verdad? Vamos a ver enseguida el ejemplo, ¿verdad? Pero esto solo identifica una modalidad constructiva, ¿verdad? Más que una especificación detallada de IDE. ¿Qué significa IDE? Significa Integrated Driver Electronics, ¿verdad? Integrated Driver Electronics, que significa electrónica de manejo integrado, ¿verdad? Y el EID, Enhanced AIDE, ¿verdad? ID mejorado del ID, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos hablando de dos normativas, del IDE en este caso y del ATA, ¿verdad? Vamos a ver la evolución de esta interfaz, ¿verdad? Hace años los discos que se fabricaban para PC, ¿verdad? Necesitaban de controladoras que realizaban todas las tareas referidas al manejo, control y flujo de datos de los discos conectados a ellas, ¿verdad? Es decir, que esos discos no percibían ningún tipo de autonomía, ¿verdad? En esta tecnología se podrían encontrar que el disco solo contenía las partes mecánicas, o sea, discos magnéticos, ¿verdad? Que son las cabezas de lectura-escritura y algunos otros componentes, ¿verdad? Que vamos a ir tocando nosotros cuando entremos en la parte de discos rígidos, ¿verdad? Necesitaban, por tanto, esto una interfaz controladora de bus PC del disco que también genere las señales de control necesarias para el funcionamiento de la unidad, como por ejemplo controlar el posicionamiento de las cabezas de lectura y escritura dentro del disco, ¿verdad? Y el formato físico o codificación de los datos, conocido como formato de bajo nivel, ¿verdad? Esta interfaz controladora, al definir el formato de bajo nivel del disco rígido, generaba una dependencia de por vida con la unidad, ¿verdad? Tanto es así que la unidad forma de transportar una unidad de máquina a máquina era en conjunto, ¿verdad? Disco y controladora eran inseparables, ¿verdad? Esos dos. Por si trataba de leer el disco con una controladora de otro fabricante, no era posible. Había que cambiar el formato de alto nivel nuevamente, perdiendo todo su contenido, ¿verdad? Los discos actuales ya incorporan en la electrónica integrada, ¿verdad? De allí el nombre de IDE. Todas esas lógicas necesarias para controlar los motores y controles de codificación
de la información que se graba en la superficie de los platos. Por tanto, el mudar un disco IDE de una PC a otra solamente implica moverlo y ya está, ¿verdad? No crea ese problema de tener que configurar todo otra vez en la máquina, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la interfaz ATA, esto está diseñado para soportar dos dispositivos típicamente rígidos, ¿verdad? Eh, en un solo cable plano, a través de conectores de 40 pines, desde la placa madre o placa base, ¿verdad?, de interfaz, se le conecta a través de una controladora y no directamente a los buses, simplemente por la normalización de las conexiones y adaptaciones de algunas señales, ¿verdad? Nosotros me gustaría que vayan leyendo ustedes esto y yo le quiero explicar esto en forma un poco más, quiero mostrarle así en forma en imágenes, ¿verdad? La configuración y los tipos de estos dispositivos. Ustedes van a ir leyendo esto y van a ir viendo lo que yo le voy a estar explicando en forma práctica. Al hablar de estas formas, estamos hablando de esta imagen que yo le voy a mostrar acá, ¿verdad? Si ustedes ven una conexión acá, tenemos una conexión, sabemos que la conexión de origen es el ATA, ¿verdad? De ahí viene el nombre ATA, ¿verdad? Que estuvimos explicando recién, ¿verdad? Una normativa que viene. De ahí viene el PATA, ¿verdad? Y el SATA, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de PATA técnicamente, ¿verdad?, estamos refiriéndonos al cable IDE. Si vemos nuestro material, acá nombra nuestro material, también nombra PATA. Acá en el último vamos a ver nosotros, acá en el último, vamos a ver y van a ver que está hablando de la tecnología también PATA. Entonces, el conector de la placa madre, la P ATA y la S ATA, ¿verdad?, que nosotros le llamamos normalmente PATA y esto SATA, ¿sí? Normalmente a esto le conocemos como conector IDE nosotros, ¿verdad? Conector IDE. Y este es el SATA, conector SATA, ¿verdad? Los dos son para conectar dispositivos, ya sea disco duro, disco rígido o lectores, ¿verdad? De las dos formas viene. Si mi disco duro es SATA, pues yo uso una conexión SATA. Mi placa tiene que tener una conexión SATA. Si mi disco rígido, disco duro o lector es PATA o IDE, en este caso voy a conectar esta parte de la placa madre, ¿verdad? Entonces, si vuelvo a traer mi imagen, si nosotros estamos viendo acá, voy a poner acá, voy a abrir de otra forma, ¿sí? Nosotros vemos acá nuestra imagen, vamos a esperar que abra un poquitito, ¿sí? Vemos nuestra imagen acá, voy a marcar acá nuestra imagen, ¿sí? Si ustedes ven acá esta conexión, ¿ven?, esta conexión, la conexión SATA, y fíjense los cables, ¿sí? Los cables son cables finitos que entra en esta parte de la placa, en uno de estos dos, dependiendo si es SATA 1 o SATA 2, ¿verdad? Entonces voy a poner en una de estas conexiones la punta, ¿sí?, esta punta, y esta otra punta va a ir por mi disco duro. Este es el que transporta los datos, el cable SATA, este cable es el que transporta los datos, ¿verdad? Y este cable que está acá es el que le da la corriente eléctrica, que viene de la fuente de alimentación para que el disco en sí gire en sí, ¿verdad? Para que esto gire. Entonces, esto es lo que le da la vida en sí para que funcione esto, ¿verdad? Acá tenemos el disco PATA, ¿verdad?, que es PATA, P-ATA, ¿verdad? Entonces, este disco PATA, si ustedes se fijan acá, este es el conexión PATA. Este es el cable, ¿verdad? El cable, que lo que hace este cable es transportar los datos. Entonces, una parte de este cable, ya sea este azul, ¿sí?, va a ir por este conector. Si este es un IDE 1, va a ir acá o puede ir acá, ¿verdad? Entonces, una parte va a ir conectada acá y la otra parte, por ejemplo, esta punta va a ir conectado por el
disco duro, ¿sí? Este es el cable IDE o cable PATA. Normalmente vamos a escuchar como cable PATA, ¿verdad? O cable bus también le llaman a esto. Entonces, nosotros vamos a encontrar entonces esos tipos de cables, ¿verdad? O conectores en sí en una computadora, ya sea un cable IDE, ¿verdad? De este sentido, de esta clase, un cable IDE o PATA, y un cable SATA, ¿verdad? Que transporta los datos, ¿verdad? En este caso el conector de la fuente, si ustedes se fijan, el conector que le da energía eléctrica al disco rígido es este que está acá, ¿verdad? Fíjense la diferencia, lo que hay con este, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, este es el de la fuente, el que le da energía, y este es el que transporta los datos en el IDE, y este es el que transporta los datos en el SATA, ¿sí? Entonces son dos tecnologías que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Eh, entonces, si ustedes se fijan, también habla ahí de máster y esclavo, ¿verdad? Voy a poner acá configuración disco master. Antes venían los discos, si vamos a fijarnos acá de una imagen, vamos a ver si podemos encontrar una imagen que nos sea útil para poder explicar un poco esto. Bueno, el disco en sí trae pintado de esta manera. Si ustedes se fijan en la imagen, vamos a ver la imagen. Acá, esta parte. Si ustedes se fijan acá en la imagen, van a ver ustedes acá que dice Master, Slave, C-Select, o sea, cable Select y cable Master, ¿verdad? Normalmente si voy a tener dos discos duros conectados, acá por ejemplo tengo, si ustedes se fijan acá, tengo dos IDE. Uno de ellos va a ser IDE 1 y el otro va a ser IDE 2. Si yo quiero conectar dos discos duros acá, yo tengo que configurar mi disco duro, ¿verdad? Que va a venir de esta manera, ¿verdad? Entonces uno de ellos tengo que poner como master y el otro tengo que configurar como esclavo. Entonces, fíjense, acá está el disco duro y el disco duro tiene algunos jumpers, ¿verdad? Que esto va a aparecer por mi disco duro ahí en la tapa acá. Esta forma aparece en la tapa acá. Voy a descargar esto. Voy a guardar para que vean mejor. Voy a abrir con mi acá para ver un poco mejor esto y entender mejor. Ahí, ¿ven? Entonces, por la tapa del disco duro viene de esta manera, como ven acá, ¿sí? Viene así, si ustedes se fijan. Entonces, fíjense acá, PK, CS, ¿verdad? Que es clavo, ¿verdad? Y cable select, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esto que está acá es el jumper. Esto yo puedo quitar. Ahora mismo este está configurado. Si ustedes se fijan, tengo acá de esta manera 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Entonces, este jumper está configurado ahora mismo en el primer lugar. Entonces está configurado como esclavo, ¿verdad? Si yo quiero como master esto, voy a configurar en esta parte. O sea que aquí mismo voy a poner mis jumpers, ¿verdad? Porque este es el PK, es el que me dice que esto va a ser eh, master, ¿verdad? Entonces, antes tenían que configurar de esa manera para poder, el otro configuro como esclavo, el otro disco duro configuro como esclavo y este disco duro voy a configurar como esclavo, como master, perdón. Si yo configuro los dos de esta manera, si este disco pongo así, conecto en este cable, conecto en esta parte, por este cable, y después configuro el otro disco, pongo acá en el otro cable, configuro otra vez como master, me puede crear un conflicto. Tengo que configurar el otro sí o sí como esclavo para que me funcione, ¿verdad? O sea, uno master y otro como esclavo. Esto es en caso de que mi disco sea IDE, ¿verdad? En caso de que mi disco sea IDE. Si mi disco no es IDE, si es SATA, no hay problema, ¿verdad? O sea, cada tecnología viene luego en forma diferente, ¿verdad? O sea, viene luego de esta manera. Uno, dependiendo de la cantidad, va a ir
agregando a su máquina, a su placa, ¿verdad? Pero si es SATA, tecnología SATA, perdón, la PATA o IDE, sí, ¿verdad? El primero, uno tengo que configurar como master y el otro tengo que configurar como esclavo mi disco, ¿verdad? Si voy a tener dos discos por este o dos dispositivos, ¿verdad? Y esto va a ir por la placa madre. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, me escriben en el privado y vamos a ir viendo, explicando mejor esto. Entonces, de esto habla nuestro material, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, va a ir explicando también estos. Acá pone dos diferencias, este es el cable de alimentación y este es el cable de alimentación del IDE. Si nosotros al mirar hacia un disco ya podemos ver que este es IDE o PATA y este es SATA, ¿ven? Entonces al mirar ya podemos identificar esto. Este es un cable SATA. Al mirar ya identificamos, y fíjense, un cable de bus que lleva datos de SATA es esto, este que está acá. Y un cable que lleva datos de PATA es esto, o IDE. Fíjense la diferencia que hay, ¿verdad? Entonces, este es el conector para adaptador para conector de fuente de alimentación. Esto es el de la tecnología IDE o PATA y esto es la tecnología SATA, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente va explicando nuestro material acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá con la conexión en sí, siempre este cable tiene pintadito así de color rojo al costadito acá. ¿Ven? Este color rojo. Entonces, eso indica que para no ubicarnos mal, si yo pongo acá, fíjense que el rojo, la parte pintada de mi cablecito, ¿ven? El borde rojo es el pin 1. Entonces, siempre eso yo digo que al alumno siempre eso hacia la fuente, ¿verdad? El rojo mira hacia la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Esto que está acá, ¿sí? Y el conector de energía, el amarillo, siempre hacia afuera. Entonces, el rojo siempre hacia la fuente a la hora de conectar, ¿verdad? Aunque hoy en día ya no hay más conflicto. Si yo pongo al revés esto, si el rojo mira hacia allá y no hacia la fuente, no me va a conectarlo eso, ¿verdad? No, no hay drama, no hay problema en eso. Bueno, y prácticamente eso es lo que explica nuestro material número de la clase de integración ATA, ¿verdad? Entonces, voy a ver acá este material si de repente hay algunas cosas que falta explicar un poco más, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de la placa madre en sí, ¿verdad? De la parte de disco duro que son PATA y SATA, ¿verdad? Bueno, esto vamos a estar explicando un poco más adelante, ¿verdad? Vamos a estar explicando más adelante sobre la placa madre, así que este material que vimos corresponde un poco al material en sí, corresponde a la tecnología o a la normativa de fabricación ATA, ¿verdad? Que resumiendo un poco tenemos dos tipos de tecnología ATA, ¿verdad? Que son las PATA y las SATA, ¿verdad? Que ya expliqué hace rato su funcionamiento. Bueno, voy a enviarle un material sobre este trabajo. Espero que se haya entendido. Es un material muy corto, así que le voy a estar enviando el trabajo más este video. Espero que vean y cualquier consulta, cualquier duda, me escriban al WhatsApp o por el Classroom y vamos a estar explicando lo que falta. Espero que estén bien y sigamos siempre trabajando. Un placer y nos vemos en cualquier momento.